Hola, mi nombre es Andreina Jiménez y les voy a hablar de Ernesto Che Guevara, que junto a Fidel Castro fue uno de los principales artífices de la Revolución cubana en el año 1959. Este líder luchó contra el imperialismo y la dictadura, llevando sus ideales hasta las últimas consecuencias, siendo sus acciones cuestionables y polémicas. Vamos a conocer más sobre este personaje. Su nombre, Ernesto Rafael Guevara de la Serna, nació en Rosario, una ciudad ubicada al sureste de la provincia de Santa Fe, Argentina, el 14 de junio de 1948. Su familia de clase alta, de descendencia europea, era muy reconocida en Argentina por su buena posición económica. Desde pequeño sufría de asma y esta enfermedad lo acompañó por el resto de su vida. Por esta afección comenzó a practicar deportes para aliviar los síntomas y cuando sus dolencias eran extremas, ocasionalmente no asistía a la escuela y en esos tiempos libres adquiere el hábito por la lectura y el ajedrez. En 1947 se muda a Buenos Aires, en donde ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se convierte en médico residente en 1953. Viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región. Y participó en múltiples movimientos que lo inclinaron definitivamente hacia el marxismo. El marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, usado en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. En 1955, el Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro, que presentaba una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara estrechó amistad con los Castro y se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en la isla en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, que es una zona montañosa al sureste de Cuba, Guevara se convirtió en lugarteniente de Fidel y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Y finalmente entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. El triunfo de la revolución llevada a cabo con escasos medios se vio facilitado por la insostenible situación del país en aquellos años, pese a registrar la más alta renta per cápita de América Latina. La riqueza se concentraba en pocas manos, y este fortísimo equilibrio social se repetía en los marcados contrastes entre el campo y la ciudad. En el plano político, la corrupción y la inoperancia se habían acentuado hasta límites insospechados bajo el régimen despótico y autoritario de Fulgencio Batista. El pueblo cubano vio en la revolución una solución a todos los problemas socioeconómicos de la isla, pues el nuevo gobierno de Fidel Castro prometía un panorama distinto, un país productivo y de futuro, sobre todo para el sector campesino y obrero. El nuevo régimen revolucionario de Fidel Castro concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la milicia y director del Instituto de Reforma Agraria en 1959. Luego, presidente del Banco Nacional y ministro de Economía en 1960. Y finalmente ministro de Industria en 1961. En algunos años, Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano. En la tarea de la construcción en Cuba de una nueva sociedad y especialmente en el campo de la economía, el Che Guevara fue uno de los más inalcanzables colaboradores de Fidel Castro. Pero su inquietud de revolucionario profesional le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y marchar al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario en marcha, convencido de que solo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo. Revelado ya de sus cargos en el Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para lanzar una revolución valorando la posición estratégica de Bolivia. Eligió aquel país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Al frente de un pequeño grupo intentó poner en práctica su teoría. Según su criterio,
No era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones para que se desencadenara un movimiento revolucionario. Sin embargo, su acción no prendió en las masas bolivianas. Desde un principio, su grupo, bautizado como Ejército de Liberación Nacional y compuesto por veteranos cubanos de Sierra Maestra y algunos comunistas bolivianos, se encontró con la falta de apoyo de los campesinos, ajenos por completo del movimiento. Sin ningún respaldo popular en el mundo rural y sin apoyo en las grandes ciudades, por el rechazo de las organizaciones políticas comunistas, las posibilidades de éxito menguaron drásticamente. Aislado en una región selvática, en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, Ernesto Guevara fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región de Valle Grande, donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967. Dado que el Che se había convertido ya en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo. Los militares bolivianos quisieron destruir el mito revolucionario asesinándole para después exponer su cadáver, fotografiarse con él y enterrarlo en secreto. Pero en 1997, los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro. La imagen de Ernesto Che Guevara queda incompleta si no se consideran junto a las de un revolucionario. Sus facetas como ideólogo y teórico de la guerrilla, de la lucha armada en pequeños grupos como única forma revolucionaria de actividad política posible entre los países subdesarrollados. Si bien escribió muchísimo, la mayor parte de su obra sigue inédita. La integran manuscritos, cartas, discursos, proclamas y sobre todo artículos publicados en Verde Olivo, el órgano de las Fuerzas Armadas cubanas, en las que el Che sostentaba el grado de comandante. Entre sus obras más destacadas tenemos Una revolución que comienza, publicado en 1959, que relata los principios de la revolución en Cuba. Luego, el libro Contra el burocratismo, publicado en 1963, que explica la economía basada en el marxismo. Y luego, el libro El diario del Che en Bolivia, publicado en 1968. Este último libro relata su lucha guerrillera en Bolivia, hasta el día inmediatamente anterior a su captura. Constituye el más impresionante testimonio de su personalidad. El Che describe el día a día de la guerrilla por dentro, en su aspecto cotidiano, las 1000 dificultades prácticas, las debilidades, los errores y los litigios entre compañeros y su precario estado de salud dan lugar a un cuadro nada idealizado. Pero es sobre todo el estilo casi distanciado de este diario, incluso en los momentos más difíciles, lo que revela el lado humano del Che en el último periodo de su vida. En su ánimo reinaba una enorme calma y una profunda serenidad, debida a la íntima convicción de los justos ideales que aceptaron del riesgo de morir en la lucha. En la actualidad, algunos consideran a Che Guevara como un asesino sanguinario y descabellado. Otros lo consideran revolucionario y guerrero. Yo considero que fue un líder porque con sus discursos de izquierda pudo captar la atención del campesino, obrero y los discriminados. Logró mover masas e incorporarlos en sistemas políticos, económicos y en movimientos sociales. Su figura ha quedado como símbolo de ideales de libertad y de justicia. Por su atención, muchas gracias.